Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Los voy a invitar para que oremos, para que nos pongamos en las manos del Señor, que le pidamos a Dios que nos ilumine en esta noche, que nos abra el entendimiento para el tema que vamos a estudiar. Así es que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Señor, venimos agradecidos por todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor, porque reconocemos que nuestra vida está en la palma de tu mano. En esta noche, Señor, venimos con gratitud por tanta bendición que siempre nos das, por tus cuidados, por tus misericordias, pero sobre todo, Señor, el privilegio que nos estás dando de conocerte, Señor, y de caminar contigo. Señor, te damos gracias porque hasta este día tú siempre nos has ayudado, tú siempre has estado con nosotros, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Pero lo más importante, Señor, es que un día vas a volver por tu pueblo, por tus escogidos. Y Señor, gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y estamos siendo invitados, Señor, a crecer espiritualmente para poder partir contigo. Señor, queremos que cuando suene la final trompeta, nosotros podamos irnos en el arrebatamiento, Señor, y morar eternamente contigo. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos puestos en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener nuestro corazón en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Te pedimos en esta noche que nos des la porción que tú tienes dispuesta, Señor. Ayúdanos y háblanos a través de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles la palabra de la misma manera como fue escrita, que nos redarguyas si en algo no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, Señor, por los hermanos que ya se añadieron, por las necesidades de ellos, ya sean necesidades materiales, emocionales o espirituales, Señor, que suplas para cada uno, Señor. Y Padre, por las personas que verán esta enseñanza también a través de la tecnología, a través de Internet, también te pedimos, Señor, que seas propicio y que a cada uno les bendigas. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una cosita nada más. Y si me permiten, vamos a compartir. Y estamos listos, hermano. Pues buenas noches nuevamente, hermanos. El tema de hoy es un tema muy especial, casi no se conoce, la verdad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, generalmente se hablan de los dones o del fruto. Primero Dios nos tocará el fruto en las semanas que vienen. Pero hay un tema muy lindo acerca del Espíritu Santo y hermanos queridos, se llama las demostraciones. Son las demostraciones del Espíritu Santo. Aquí les anoté y es las demostraciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como les dije, no es un tema muy conocido, pero es un tema que es importante en nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento. Ah, tengo que hacer algo, tengo que mover. Ay, lo puse en el lado equivocado. Pero bueno, no sé si va a funcionar. Esta fue la primera vez y no me recordé que la pantallita donde yo aparezco queda del lado derecho. Pero esto va a quedar en un video y encontramos una forma muy especial. Miren, hermanos, cómo es la tecnología. Para las personas que no están en mi lista de difusión, hay personas que nos escriben, por favor, mándenos el material, necesitamos, entonces, pues me dan su número de teléfono. Hoy va a quedar más fácil. Para la próxima vez voy a dejar el código del lado izquierdo. O déjenme ver si puedo hacer algo. Ah, creo que puedo hacer algo. Para que el código no quede del lado derecho, sino que quede del lado izquierdo. Ahí quedó. Porque entonces ya solo hacen el escáner. Miren qué cosa más linda. Ya solo hacen el escáner. Ahora sí. Ya puede ir mi pantallita de lado. Ya solamente hacen el escáner en el teléfono, hermanos, y van a poder descargar la presentación. ¿Qué les parece? Estamos aprendiendo a la tecnología. Así es que eso fue nada más una pasadita. Y ahora nos corresponde, como les dije, estudiar el tema de las demostraciones en el creyente. Estas son las explicaciones que dé el pastor y yo se las voy a comentar. Dice, la palabra de Dios está llena de demostraciones del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en este estudio.
Y Dios mediante, la próxima semana vamos a ver que el Señor Jesús también hizo demostraciones, hermanos. O sea, no piensen que solo nosotros demostramos. Ahora les explico qué son las demostraciones. Dice, las demostraciones son un hecho, un proceso, una manera de hacer evidente las cosas. ¿Qué es una demostración, hermanos? Es una expresión física de algo que está sucediendo adentro. Présteme atención. Si yo les dijera en este momento, hermanos, no saben cuán gozoso estoy yo en esta noche. Mi corazón explota de alegría, explota de gozo por lo que Cristo ha hecho en mi corazón y en mi vida. Estoy feliz porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hermanos, ¿ustedes creerían que de verdad yo tengo gozo? No, no me creerían porque no se notó en mi cuerpo, en mi rostro. No hubo una expresión. Y cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida de las personas, tienen que haber demostraciones. Por eso les dije, este tema no es un tema muy conocido, no es un tema popular, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, en el punto 2 les decía, dice, las demostraciones son un hecho, un proceso, una manera de hacer evidentes las cosas. O sea, tenemos que demostrar, por eso se llaman las demostraciones del Espíritu. Si tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida con libertad, tiene que haber una demostración, hermanos. Es imposible que no haya, tiene que haber una demostración. Punto 3 dice, cuando el Espíritu Santo tiene libertad en una reunión, se verá a la congregación demostrando. Hermanos, cuando en nuestra vida el Espíritu Santo fluye con libertad, hay una demostración. Y si en la iglesia hay libertad, tiene que haber una demostración también. Y el último punto dice, cuando el Espíritu Santo de Dios está teniendo libertad, hay vida y emoción en el creyente y se tiene que notar. Por eso les dije, es algo que pasa de manera interna y tiene que suceder también o una demostración de manera externa. Eso es básicamente. Quiero que noten, hermanos, por si no lo sabían, que el apóstol Pablo predicaba con demostraciones del Espíritu Santo y poder. Por eso es que si ustedes asisten a nuestra iglesia, pues ya estarán acostumbrados. Y si no asisten, pero habrán visto alguna prédica al pastor en internet, escuchan allá un ruido de que alguien grita o alguien aplaude. Bueno, eso es bíblico, hermanos. Aquí dice en esta diapositiva, el apóstol Pablo predicaba con demostraciones del Espíritu Santo y poder, no solamente del Espíritu Santo, no solo son demostraciones, sino del Espíritu Santo y poder. Por favor, acompáñenme a leer 1 Corintios 2:4 y lo vamos a ver claramente. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y hermanos, les repito, yo uso Reina Valera 60, así es que ustedes lo pueden verificar en su Biblia. Dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí lo primero que está diciendo Pablo, hermanos, es que la predicación de él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Por eso, hermanos, no es correcto que en una predicación sea de tipo motivacional, porque no estamos llegando a la palabra del Señor. La predicación tiene que ser basado en la palabra de Dios. Hay enseñanzas muy lindas, hermanos, pero se quedan en cosas de tipo motivacional. Eso serían palabras persuasivas de humana sabiduría. O también he visto prédicas muy lindas, pero que están basadas en cosas psicológicas. No digo que no podamos hacer acopio de algún conocimiento de la ciencia, pero que una prédica esté basada solamente en cosas psicológicas tampoco es lo correcto. Pablo está diciendo aquí, le repito, versículo 4, y ni mi palabra, no solo es la palabra de él, sino que ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice. O sea, no estoy hablando cosas humanas, es lo que está diciendo él, palabras humanas. Vean por favor lo que dice, sino con demostración del Espíritu y poder. Quiere decir que cuando Pablo estaba predicando, hermanos, se demostraba el Espíritu Santo de una manera especial y esas demostraciones traían poder. Vamos a ver, hermanos, que sí necesitamos demostrar lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Claramente dice ahí, sino con demostración del Espíritu, y está con mayúscula, Espíritu Santo, y de poder. Son demostraciones que el Espíritu nos motivan a hacerlas, pero que a la vez llevan poder.
Y termina en el versículo 5 diciendo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así como los dones espirituales bendicen, hermanos, a la congregación, quiero que sepa que las demostraciones nos bendicen a nosotros. Cuando demostramos es a nosotros a quienes nos bendice, porque estamos haciendo una evidencia de algo que está sucediendo adentro. Y esa evidencia reafirma la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. No solo la reafirma, sino que le da el poder para que la palabra haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Esta es la primera demostración que les voy a explicar, hermanos. Aplaudir. Pues no es, creo que no es muy difícil para nosotros entender que nosotros aplaudimos cuando estamos en la iglesia, hermanos. Pero les voy a explicar los principios bíblicos de por qué aplaudimos, porque podemos hacerlo y sin saber exactamente por qué es que estamos aplaudiendo. Pero hay una explicación muy especial con relación a aplaudir. Y hermanos, aplaudir es una demostración de victoria. Cuando nosotros hemos alcanzado la victoria en algún área de nuestra vida, o bien el entendimiento y eso nos da la victoria, entonces nosotros aplaudimos como una demostración de que el Espíritu Santo nos está dando la victoria. Por favor, acompáñenme a leer el Salmo 47:1. Dice, pueblos todos, batid las manos. Y esa expresión en hebreo, porque estamos hablando del Salmo y todo lo que es Antiguo Testamento, en la concordancia de Strong está explicado en hebreo, la palabra batid las manos no es hacer así. No, batid las manos aquí es aplaudir. Pueblos todos, aplaudid. Dice, aclamad a Dios con voz de júbilo. Hermanos, el júbilo es algo que se tiene que demostrar. Imagínense que yo cantara, yo tengo gozo en mi alma y en mi ser. No se nota que tenga gozo, es lo que les acabo de explicar hace un momento. No, pero si tengo gozo, hermano, voy a estar feliz. Con todo el respeto, la gente que le gusta el fútbol, ¿cómo expresan ellos su gozo cuando el equipo que es su favorito hace un gol? Hacen una expresión, hermanos, y eso es algo terrenal. ¿Se imaginan nosotros hacer una expresión de júbilo y aplaudirle al Señor, el creador de los cielos y la tierra? No, si por una pelota, si por un jugador que no sabe mi nombre, un jugador del extranjero que ni sabe que yo existo, y eso me puede emocionar, hermanos. ¿Cuánto más me debería emocionar que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Emocionar que el Señor me está dando su palabra el día de hoy. Emocionar, hermanos, que pronto el Señor vendrá y que vamos a partir con Él y que todo en esta tierra se va a quedar. Eso nos debería a nosotros, ese gozo, esa voz de júbilo, batir las manos. Eso es victoria. Por eso sí tenemos que demostrar. Si la gente del mundo demuestra, no es porque ellos lo hayan inventado, es porque el Señor nos hizo seres demostrativos. Pero resulta que cuando la gente llega a la iglesia cree que las cosas tienen que ser de manera solemne y no se les ocurre que las emociones que el Señor nos dio es para expresárselas y devolvérselas a Él. Isaías 55:12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Hermanos, hasta los árboles. Cuando usted ve que el viento hace que los árboles y las ramas hacen algún sonido, es lo que está diciendo aquí. Y todos los árboles del campo darán palmadas. Por un lado se refiere a lo natural y le quiero contar, la Biblia a nosotros nos llama plantío de Jehová, o sea que nosotros también somos árboles de justicia. Por eso es que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche, y dice al final, y será como árbol, o sea, somos árboles, como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto se refiere a los árboles naturales, a los árboles del bosque que nosotros podemos ver, pero también se refiere a nosotros. Yo no sé si recuerdan cuando el Señor Jesús sanó a un ciego, hermano, y el ciego le preguntó, ¿qué ves? Y dijo, veo a los hombres como árboles, dijo. Pues sí, hermanos, todas las personas, todos los creyentes somos árboles. Por eso está la parábola del sembrador. Somos como árboles de justicia y debemos dar fruto. Así es que ven que aquí también dice que los árboles darán palmadas, o sea, van a aplaudir. Salmo 98:8 dice,
Los ríos batan las manos. Como le digo, batir las manos no es solo hacerlas así o así. No, batir las manos es aplaudir. Eso es lo que significa en hebreo. Usted lo puede comprobar en su concordancia de Strong. Los ríos batan las manos. Aplaudan. Los montes todos hagan regocijo. Hermanos, está hablándole al ser humano y le está hablando a la naturaleza. Y la naturaleza es agradecida. Ustedes pueden ver en las mañanas el canto de los pajaritos. Hermanos, ellos empiezan el día cantándole al Señor. Miren qué lindo, un ejemplo para nosotros. Deberíamos de empezar nuestro día cantándole al Señor, alabando al Señor, dándole gracias. La Biblia dice, entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Lo primero que debería salir de nuestro corazón en las mañanas, hermanos, en nuestra oración es gratitud al Señor. Y aquí dice en el Salmo 98, los ríos, pero si los ríos no tienen manos, dice usted, pues sí, manos físicas no, pero cuando los ríos están fluyendo y chocan las aguas unas contra otras, o cuando chocan contra las rocas, hermanos, hacen ruido, están aplaudiendo también. Ven que el Señor es un Dios demostrativo y toda la naturaleza, hermanos, toda la naturaleza es demostrativa. Toda la naturaleza. Las olas, hermanos, hacen retumbos y eso suena, hermanos. Así es la naturaleza porque así nos creó el Señor como seres demostrativos. Así es que no piensen, hermanos, los que no están acostumbrados o no conocían este tema, que en la iglesia debemos mantenernos de manera solemne. Si el Señor está haciendo algo en su corazón, el Espíritu Santo está obrando y le está dando la victoria, lo menos que puede hacer es aplaudir. ¿Qué significa aplaudir? Les mencioné. Bueno, les significa que el Señor nos ha dado la victoria. Y dice el pastor, así como un niño aplaude para expresar gozo, esta es una forma natural de expresar nuestra alegría, gozo y victoria. Así también está mencionada en la palabra, aún la naturaleza está aplaudiendo, batiendo sus manos por el gozo y la victoria. Hermanos, ¿alguien sabe lo que significa la mano derecha? ¿Qué representa? Hermanos, la mano derecha representa las bendiciones de Dios. Por eso no sé si recuerdan que Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Por cierto que cuando la mamá estaba muriendo dando a luz, dijo, póngale Benoni, hijo de mi tristeza. La palabra Ben significa hijo en hebreo. Ben, Benoni, hijo de mi tristeza. Y el papá dijo, no, se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha, porque en la mano derecha están las bendiciones. Si ustedes han leído el pasaje donde dice el juicio de las naciones, dice que a la derecha van a poner a las ovejas y a la izquierda van a poner a los cabritos. Así es que la mano derecha, hermano, representa las bendiciones de Dios y la mano izquierda representa las reprensiones. Eso significa las reprensiones, no las maldiciones, las reprensiones. Entonces, cuando nosotros aplaudimos al Señor, le estamos diciendo, Señor, gracias por tus bendiciones y Señor, gracias por tus reprensiones. Señor, gracias por los montes. Señor, gracias por los valles. Señor, gracias por el día y Señor, gracias por la noche. Gracias por la exaltación y gracias por la humillación. Por eso aplaudimos y le damos gracias. De hecho, hermanos, en la antigüedad, cuando un rey era entronado, cuando a un rey sucedía en el trono, a él, cuando lo estaban nombrando rey, coronando rey, el pueblo estaba aplaudiendo y es lo que nosotros hacemos con nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, el aplaudir tiene que ver con la victoria que el Señor Jesús nos da. Demostración número 2, hermanos, hacer ruido. No dice, pero ¿puedo hacer ruido? Miren, hermanos, yo cuando llegué a la iglesia, yo no era de la iglesia pentecostal, que es la iglesia ruidosa, pues es pentecostal porque tiene el Espíritu Santo, tiene libertad en estas congregaciones. Yo llegué de una iglesia tradicional, hermanos, y yo lo primero fue que me asusté, me senté, crucé mis brazos, crucé mis piernas y dije, Dios mío, ¿esta gente qué le pasa? ¿Cómo hacen este ruido? No, respeto, creen que están en un estadio. No, solemnes. Y ahora que lo pienso, digo, uno viene de la calle, uno es nuevo y ya viene a dar instrucciones a la iglesia de cómo tienen que hacerse las cosas. Pues gracias a Dios por su misericordia, en el camino aprendí por qué hay que ser demostrativo. La demostración número 2, hermanos, es el ruido. Y el ruido tiene que ver con poder, hermanos. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la gente que aprende las artes marciales y un otro tipo de deportes de lucha, cuando están dando golpes, gritan, porque el ruido lo que representa es poder. Y eso es lo que representa en la Biblia también, hermanos, el poder. Ellos no se lo inventaron, ellos lo copiaron. El Salmo 100, versículo 1 dice, cantad alegres.
Pero esa palabra, si usted la busca en su concordancia de Strong, dice hacer ruido gozoso. Cantad haciendo un ruido gozoso. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Si vamos a cantar, hermanos, vamos a cantar gozosos, pero eso es hacer un ruido. Y para hacer un ruido, si va a hacer un ruido con la boca, tenemos que gritar, hermanos. Y miren, hay algo que se los tengo que explicar. Ustedes recuerdan que cuando Dios hizo a Lucifer, eso lo podemos ver en Ezequiel, está cuando dice que cuando él lo hizo, estaban los tamboriles, las flautas, bueno, estaban todos los instrumentos musicales. De hecho, por si usted no lo sabe, los instrumentos musicales caben en tres categorías. Instrumentos de percusión, son los de golpe, instrumentos de viento, son las trompetas, y están los instrumentos de cuerda. Y dice la Biblia que cuando Dios hizo a Lucifer, a Luzbel, cuando todavía no había pecado, obviamente, hubo esos tres instrumentos de música en el día de su creación. ¿Por qué, hermanos? Porque Lucifer fue creado, oiga bien, Lucifer fue creado para la gloria y la honra de Dios, para darle alabanza al Señor. El problema es que en algún momento de la alabanza, Luzbel creyó que las alabanzas y los aplausos eran para él y se quedó con la gloria y ya no se la dio a Dios. Ese fue su problema. Pero miren qué cosa más linda, hermano. Lucifer ya no cumplió con su propósito de alabar al Señor. Y miren qué lindo que ahora el Señor a nosotros nos creó con el mismo propósito para la gloria y la honra de su nombre. Y a nosotros, hermanos, nos dio los mismos tres tipos de instrumentos que habían sonado para cuando Lucifer había sido creado. Nosotros en nuestro cuerpo, hermanos, tenemos los tres tipos de instrumentos. Nosotros también tenemos los tres tipos de instrumentos. Le dije, el primero es percusión, el segundo es de viento y el tercero es de cuerdas. Y hermanos, aquí está fácil. Mire, el de percusión. Cuando aplaudimos, hermanos, estamos haciendo una percusión, es un ruido. O cuando saltamos con los pies, estamos haciendo un ruido. Así es que ya ahí tenemos el instrumento de percusión. De viento, hermanos, cuando silbamos, si hacemos eso, estamos teniendo instrumentos, hermanos, de viento y de cuerdas. Pues yo no tengo una guitarra en mí o un violín, sí, pero tengo algo que se llama cuerdas vocales con las que yo puedo cantar y alabar al Señor. Así es que se dan cuenta, hermanos, nosotros también tenemos los tres tipos de instrumentos. Por eso tenemos que aprender a usarlos en la alabanza al Señor. El anterior, el anterior era aplaudir, este es el instrumento de percusión. Y ahora estamos hablando, hermanos, el de hacer ruido. Bueno, hacemos ruido con la garganta, con las cuerdas vocales. Volvamos al Salmo 95:1, dice, venid, aclamemos, aclamar es gritar, hermanos, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, otra vez la palabra júbilo, que significa un ruido gozoso a la roca de nuestra salvación. Hermanos, el Señor es demostrativo. En Apocalipsis dice que se oye un estruendo como de muchas aguas. Esos son, perdón el chapinismo, son retumbos. Eso es algo fuerte. Pues sí, hermanos, el Señor espera que nosotros alabemos así. Yo no sé si ustedes han leído un pasaje en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra otro pueblo enemigo y fueron a traer el arca. Y cuando llevaron el arca, dice, no sé si sabe que, no sé si lo ha leído, el pueblo gritó con tan grande júbilo, dice, que la tierra tembló. Se puede imaginar el júbilo, el gozo, porque el arca del Señor había llegado al campamento, porque la presencia del Señor se había manifestado y el pueblo de Israel gritó. Así es que, hermanos, sí, nosotros tenemos que ser demostrativos también. Podemos gritar, debemos gritar. Eso es una demostración del Espíritu Santo y nos da poder. El ruido, hermanos. Aquí viene la explicación. Solo un ruido en sí puede estar vacío y sin significado. No hay virtud en solo eso. Pero cuando un corazón está rebosando con la presencia del Señor y el poder del Espíritu Santo se manifiesta, este acto es glorioso y poderoso. Hermanos, cuando estamos en la iglesia, tenemos nuestro corazón rebosando por la presencia del Señor y el poder del Espíritu Santo se está manifestando. Hermanos, ese es el momento en el cual nosotros podemos gritar, gritar de júbilo, gritar de gozo, como dice la Biblia. Hermanos, lo estamos leyendo en las Escrituras. Así es que no hay razón por qué no hacerlo, porque está en la Biblia. Punto número 2. A nuestro Padre, dice, le gusta el ruido. Toda la naturaleza tiene ruido. Usted ve que toda la naturaleza hace ruido. Y por último dice, hubo ruido en el monte Sinaí cuando Moisés recibía las tablas de la ley.
La Biblia menciona, hermanos, que habían sonido de bocina. Dice, se oían ruidos en el monte Sinaí cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés. Así es que, hermanos, hacer un ruido es una demostración del Espíritu Santo y de poder. Como dice, como anotó el pastor aquí, hacer ruido por hacer ruido no tiene sentido. Pero si estamos en la casa del Señor con gozo, con gratitud, podemos hacer todo el ruido que queramos. Quiero que vean esto, hermanos, porque hay gente a la que no le gusta el ruido. Hay gente que no soporta el ruido. Dice, siempre hay fariseos alrededor para reprender a la multitud cuando ésta levanta su voz para alabar y adorar al Dios Todopoderoso. Pero Jesús contestó a los fariseos en su día diciendo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y eso lo vamos a leer en Lucas 19, 37, 40. Hermanos, el día en el que el Señor Jesús está entrando a Jerusalén montado en el asna y en el pollino de asna, el pueblo hizo un gran júbilo. Y vamos a leer lo que hicieron los fariseos. Versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, miren, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. O sea, hermanos, eso no debería ser extraño en una congregación, no debería ser, no debería dejar de existir en una iglesia, porque estamos viendo aquí que el pueblo alababa al Señor con grandes voces. Ya vimos algunos versículos, les he mencionado otros y aquí hay uno. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hermanos, estaban felices porque el Señor Jesús está entrando. Versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos eran los religiosos, hermanos, y son los religiosos a los que no les gusta la bulla. Pero, hermanos, no debemos tener una religión, debemos tener una relación con el Señor Jesús que es totalmente diferente. Hermanos, ¿qué es religión? Religión es todos los actos que los seres humanos hacen para llegar a Dios. Recuerden que no es el hombre el que llega a Dios, es Dios el que llega al hombre. Religión son todos esos rituales que le imponen a la gente para llegar a Dios. Nosotros debemos tener una relación, y una relación, hermanos, tiene que ver con la oración, tiene que ver con el estudio de la palabra. Eso es algo individual. Así es que aquí los fariseos religiosos dicen en el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque la bulla les molestaba, el ruido les molestaba porque eran religiosos. Versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora miren qué cosa más linda, hermanos. Porque el pueblo gentil, o sea, nosotros los que no somos judíos de nacimiento, los gentiles, somos llamados piedras, hermanos. Y el Señor dijo que si ellos callan, y los judíos callaron, hermanos. Por eso el Señor ahora levantó un pueblo de piedras, los gentiles, y nosotros estamos clamando al Señor. No se convierta usted en un fariseo y y deje de clamarle al Señor. Aquí claramente dijo el Señor, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y hermano, nosotros somos esas piedras que hoy estamos clamándole al Señor, porque nos hizo de un pueblo gentil, hizo un pueblo para el Señor. Hermanos, el Señor nos llama pueblo santo, nación santa adquirida por Dios. Ahora nosotros no estamos lejos de los mandamientos, de los estatutos, de las promesas, estamos cerca. Hermanos, eso debería darnos todo el gozo del mundo, porque el Señor se fijó en nosotros, viles y menospreciados. Nosotros hoy como Mefiboset, hermanos, nos sentamos a la mesa del rey a gustar de las viandas espirituales, su palabra, sus promesas, sus bendiciones. Hermanos, debemos tener gozo y el gozo se tiene que expresar. 3, hermanos, manos levantadas. Eso de alzar las manos, hermanos, eso es bíblico y es una demostración del Espíritu y de poder. Esto significa entrega. Las manos levantadas significan entrega. Dice en el Salmo 134:2, alzad,
o sea, levantad, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Hermanos, alabamos al Señor y levantamos nuestras manos, las alzamos. Salmo 63, 4. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Hermanos, es bíblico adorar al Señor alzando nuestras manos. En breve le explico por qué. Es una entrega. 1 Timoteo 2:8. Vean lo que dice el Señor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Hermanos, el Señor espera que cuando lo adoramos, cuando lo alabamos, levantemos nuestras manos. Y aquí viene la explicación. ¿Por qué levantamos las manos y por qué significa entrega? Punto número 1. Este es un símbolo común de entrega. Un soldado, al rendirse a su enemigo, hace una demostración alzando las manos. De hecho, la gente que es delincuente, cuando quiere subyugar a alguien, dice arriba las manos. Y eso es una demostración de entrega, de sumisión, de sujeción. ¿Cuánto más hacerlo para nuestro Señor Jesucristo? Me entrego a ti, te entrego lo que soy, te entrego todo, Señor. Bendito sea tu nombre. Dice un soldado al rendirse a su enemigo, hace una demostración alzando las manos. Cuando levantamos nuestras manos delante del Señor, estamos haciendo una demostración del rendimiento a su voluntad o soberanía. Cada vez que levantamos nuestras manos, nos estamos rindiendo al Señor. Y por último dice, si nuestro corazón acompaña nuestro levantar de manos santas, sin ira y sin contienda, habrá poder santificador derramándose sobre nuestras vidas. Le repito, hermanos, los dones del Espíritu Santo, si yo tengo un don, no me beneficia a mí, los beneficia a ustedes. Si ustedes tienen un don, nos beneficia a nosotros. Pero las demostraciones, esas a nosotros nos bendicen. Cada vez que hacemos una demostración, el poder espiritual es para nosotros. Por eso debemos hacer demostraciones del Espíritu Santo. Danzar, hermanos. Ay, hermanos, eso fue una cosa que a mí me costó mucho. ¿Cómo así cómo así que la gente viene a danzar a la iglesia? Yo decía, no, Dios mío, por favor, esta gente, ¿qué pasa? Y yo, ¿sabe qué pensaba con mi mente carnal? Pues estaba recién llegado a la congregación, hermano. Y le digo, venía de una iglesia tradicional, evangélica, pero tradicional. Nosotros cantábamos con toga, hermano. Se puede imaginar qué tradicional era la iglesia donde acepté al Señor. Pues gracias a Dios por esa congregación, cumple su propósito. Pero en la parte del Espíritu Santo no tenían el entendimiento. Así es que cuando yo llegué, lo primero que yo decía es, esta gente como no pueden ir a las discotecas, aquí es donde vienen a bailar. ¿Qué les pasa? A bailar a la iglesia. La iglesia tiene que ser algo solemne. ¿Qué les pasa? Era lo que yo pensaba, hermano. Y como le digo, recién llegado ya está diciendo uno cómo se tienen que hacer las cosas. Ahora entiendo un poquito mejor por su misericordia. Hermanos, danzar en el espíritu lo que significa habla de la unión, de una unión matrimonial. Por favor, lea conmigo lo que dice segundo libro de Samuel 6, 14, el 16 y el 23. Lea el 14. Esto es cuando David danzó, hermanos. Dice, David danzaba. Y quiero que sepa, porque alguien me dijo, mire, la danza es para Dios y el baile es para el diablo. Pues le quiero contar, hay un salmo que dice, has cambiado mi lamento en baile, no dice en danza. Danza es danza y baile es baile. En alguna ocasión le conté, todo lo que vemos en el mundo, el diablo se lo robó de la Biblia. Por eso, si en el mundo usted ve que hay baile mundano, ve que hay baile en las discotecas, el diablo lo tomó de la Biblia y lo torció y lo pervirtió y eso es lo que le da a la gente. Y ve que la gente sí demuestra bailando y les gusta bailar porque somos seres demostrativos. Porque ahora que somos cristianos no vamos a demostrar si cuando éramos mundanos demostrábamos. Yo, por cierto, León, nunca fui bueno para bailar, pero cuando era mundano, hasta los 19 años acepté al Señor, poquitas veces fui a bailar. Y yo ya con 57 años encima, déjeme decirle, ya me canso, hermano, ya no tengo las mismas fuerzas. Pero ¿sabe cuál es mi pensamiento? Yo no le puedo bailar menos a Dios de lo que le bailé al diablo. No me voy a sentar. Hasta que la alabanza se termine, me voy a sentar. Y aunque no pueda danzar todo el tiempo y no pueda brincar todo el tiempo, pero me voy a esforzar lo más que pueda, porque no le puedo bailar, no le puedo danzar a mi Dios menos de lo que le bailé al diablo, aunque en esa época yo era joven. Así es que me voy a esforzar. Hermanos, volviendo al pasaje, dice en el versículo 14, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino.
Nos saltamos al 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, era su esposa, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Por espacio no se lo puse, pero ¿sabe qué le dijo ella a David cuando lo vio danzando? Le dijo, ay, sí, le dijo, ahora el rey se vio como un cualquiera delante de las criadas. O sea, ahí fue donde ella lo menospreció en su corazón. Pero mire lo que dice en el versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Porque, ¿por qué lo dice en el mismo capítulo? ¿Por qué en el segundo libro de Samuel 6:16 dice que ella lo menospreció y en el 6:23 dice que nunca tuvo hijos? Porque una cosa tiene relación con la otra. Pues no estoy hablando de hijos naturales, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando de hijos espirituales. Ella nunca dio a luz. Dicho de otra forma, ella nunca dio fruto. Ella nunca dio el fruto del Espíritu Santo porque, número uno, menospreció al que sí danzaba. Por eso, si usted no está habituado a un ambiente pentecostal, mi mejor consejo es no diga nada y no critique, no diga esto es del diablo, no diga qué carnal lo que está haciendo, porque eso fue lo que hizo Mical. Lo menospreció en su corazón y con su boca le dijo, hoy te has visto como un cualquiera delante de las criadas. Así es que el haberlo menospreciado y haberlo dicho con su boca hizo que ella se quedara estéril. Eso es a lo que se refiere cuando dice nunca tuvo hijos. Como le digo, no se refiere, en el caso de ella sí se refiere físicamente. En el caso de nosotros se puede referir a espiritualmente. No tener hijos es ser infértil, no dar fruto. A eso es a lo que se refiere. Pero hermanos, danzar en el espíritu, eso es unión, nos está uniendo más con el Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, dice claramente que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y ese habita significa que se da en casamiento, se da en casamiento. Por eso danzar es importantísimo si lo hacemos, hermanos, si lo hacemos con la intención correcta. También les quiero contar, hay un desbalance, como en todo. Pues cuando estuve en el grupo de jóvenes, porque llegué a la iglesia de 21, a esta, acepté al Señor a los 19, pero a esta llegué de 21, recuerdo que había un hermano que danzaba cuando éramos solteros. Ya cuando él se casó, ay, a los años, y porque él me lo dijo, se lo creí, hermano. Me dijo, mira, yo te tengo que contar algo. Así le digo, sí, cuando yo era soltero, yo cómo danzaba. Sí, le dije, lo veía, estábamos al frente danzando para el Señor. No, me dijo, yo no danzaba para el Señor. No, le digo yo, no, me dijo. Yo danzaba para que las jóvenes me vieran y pensaran que yo era espiritual y así les gustaba. Ay, hermanos, eso tampoco se hace, eso no es correcto. Si va a hacer una cosa espiritual, hágalo por amor al Señor, no para que la gente lo mire y crea que usted es espiritual. Entonces, se lo tengo que decir porque en este momento lo recordé. El hombre se confesó para decirme que él lo hacía para que las jóvenes lo consideraran un hombre espiritual y tal vez así les gustaba. Hermanos, así no son las cosas. Tenemos que hacerlo por amor al Señor, porque si lo hacemos con otra mala intención, esto no va a funcionar. Así es que eso lo dije como un paréntesis. Hermanos, hablando del danzar y la unión, por favor lea lo que dice Eclesiastés 3:4. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, hermanos. Eso es de estar triste. Y mire lo que dice al final, y hay tiempo de, ve que no dice danzar, hay tiempo de bailar, dice. Obviamente no está diciendo bailar en una discoteca. Obviamente no está diciendo bailar con la música mundana. No, hermanos. El tiempo de bailar es el tiempo de bailar en la presencia del Señor. Y usted puede bailar en la iglesia y le cuento que puede bailar en su casa. Ponga un día alabanzas y empiece a orar y sienta ese gozo y esa gratitud y usted va a terminar bailando para el Señor porque eso nos da unión con Él, una unión espiritual. Por eso sí es importante que dancemos, hermanos. Este estudio bíblico no es para obligarlo porque obligado no funciona. Ya le dije, con malas intenciones no funciona. Espero que usted lo entienda y que tenga las intenciones correctas de crecer espiritualmente para cumplirlo. Jeremías 31:13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza. La Virgen es la prometida del Señor Jesús. Si usted es la prometida del Señor Jesús, si usted quiere ser la prometida, usted tiene que danzar. Aquí dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza.
los jóvenes y los viejos juntamente. Ya ve, aunque ya esté grande de edad, pero voy a seguir bailando porque dice los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Éxodo 15:20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Le tengo que decir, hermano, danza es baile, porque alguien que no cree en esto, porque no es una persona que tenga el Espíritu Santo de la misma manera como hemos aprendido, una vez estaba explicando el Salmo 150 y dijo, todo lo que respira la de Jehová con bocinas, con címbalos, con arpas y con danza. Y dice, bueno, la danza, dice, es un instrumento musical que hoy ya no existe. Y dice uno, danza es baile, es danza, hermano, no es un instrumento musical. Váyase a su concordancia de Strong y vea lo que significa la palabra danza. Búsquelo en el diccionario de la RAE y vea que dice danza es un baile, no es un instrumento musical. Lo que estamos leyendo es lo que queremos poner por obra. ¿Cuál es la explicación acerca, hermanos, de que la danza representa una unión matrimonial con el Señor Jesús? Dice, el arca del Señor había regresado a Jerusalén y el rey de David está hablando, el rey saltó y danzó con todas sus fuerzas delante de Dios, con todas sus fuerzas. El corazón de David estaba unido con la voluntad de Dios, unido con la voluntad de Dios, y por eso hizo la demostración, pero su esposa solo lo vio como una demostración degradante e inapropiada para el rey delante de su pueblo. Eso fue lo que ella vio. Y finaliza diciendo, Mical no conocía el ruido gozoso y menospreció la demostración de David ante el Señor y sufrió el juicio de infertilidad el resto de sus días. Así es que si usted todavía no danza, no lo critique. Si todavía no se queda convencido con esta enseñanza, yo le invito, vaya a orar y agarre su Biblia y se pone a estudiar el tema. Estoy seguro que el Señor se lo va a confirmar porque usted necesita danzar en la presencia del Señor. Vamos a las 5, hermanos, saltar. Miren, hermanos, ¿podemos saltar en la presencia del Señor? ¿Qué cree? Pues bueno, mire, saltar significa nueva vida, está conectada con la nueva vida, una luz y el avivamiento. Cuando saltamos es una demostración de que tenemos nueva vida, tenemos luz y avivamiento. Lucas 6:23 dice, gozaos en aquel día y alegraos. Aquí es griego y aquí la palabra alegraos, hermanos, es saltad. Cuando dice gozaos en aquel día y saltad, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Esto está hablando el Señor del sufrimiento y dice, alégrense, porque vamos a recibir una recompensa. Pero esa palabra alegrar es salten. Hechos 3:8 dice, mire lo que dice de un hombre que era cojo de nacimiento y el Señor lo sanó. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando al Señor. Él entró, hermanos, es que hermanos, era un cojo de nacimiento. Se puede imaginar usted toda su vida puesto en el templo para pedir una limosna, hermano. No podía caminar. Alguien lo tenía que llevar, bueno, no alguien, por lo menos 2 personas lo tenían que llevar cargadito, hermanos. Y ahora poder caminar. Este cojo, cuando fue sanado, brincó, hermanos. Ahora una cosa, ¿no cree que usted y yo éramos cojos antes de que el Señor Jesús nos rescatara? Nosotros también deberíamos de dar brincos de alegría, saltos de alegría, hermano, porque ya no somos cojos. El Señor nos ha hecho caminar en su palabra, nos ha hecho caminar en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Así es que nosotros también deberíamos estar brincando porque tenemos nueva vida, tenemos luz, tenemos un avivamiento. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ese es un tema que este pasaje ya lo hemos estudiado, la criatura, mire que Juan el Bautista saltó en el vientre. No es que no había ni nacido y el bebecito ya estaba saltando en el vientre, hermano. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth dice, mire, fue llena del Espíritu Santo. Se dio cuenta que una demostración del bebé, porque la que saltó no fue la mamá, fue el niño, el bebé fue el que saltó en el vientre y la mamá fue llena del Espíritu Santo, porque hubo una demostración.
Así es que, hermanos, esta es una demostración que deberíamos practicar. ¿Cuál es el significado de saltar y la nueva vida y el avivamiento? David saltó, dice, cuando el arca del pacto vino al lugar correcto. Él también danzó y saltó. El hombre cojo en los días de Jesús saltó cuando su cuerpo fue renovado con una nueva vida y fuerza. Juan el Bautista, a pesar de que era un bebé, saltó en el vientre de su madre cuando reconoció que delante de él estaba el Verbo de Dios. Sí, porque cuando María llegó, ya el Verbo iba en su vientre, la palabra viviente. Hermanos, cuando estamos recibiendo la palabra del Señor, deberíamos de saltar de gozo también, hermanos, porque estamos delante del Verbo de Dios. Y por último dice, es común que en las reuniones pentecostales, se lo tengo que aclarar, pentecostales donde el Espíritu Santo tiene libertad, la gente salte de gozo o a causa de la palabra que los vivifica, o salte con una nueva fuerza cuando sanidad o liberación espiritual está siendo ministrada. Por eso les digo, hermanos, imagínense a alguien que es cojo de nacimiento, nunca había podido caminar y ahora oran por él y es restaurado. ¿Cómo no va a saltar de gratitud? Pues lo mismo debemos hacer nosotros también porque hemos sido cojos espirituales. Número 6, hermanos, llorar. Así todavía tenemos tiempo. Llorar, hermanos. Debemos llorar, hermanos, en la presencia del Señor. El llorar, hermanos, está relacionado con el quebrantamiento. Vea, por favor, lo que dice ahí. Es Lamentaciones 2:11. Olvidé poner la cita, perdón. Mis ojos desfallecieron, dice, de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de mi hija, perdón, de la hija de mi pueblo. Aquí está el profeta Jeremías, que es el que escribe Lamentaciones, hermanos, está llorando por su pueblo, porque el pueblo de Dios se apartó de los mandamientos, de los estatutos, y por eso dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hermanos, por si ustedes no lo saben, recuerdo que ya tuvimos algún estudio, pero tal vez hay gente que se añadió. En la Biblia dice que el Señor tiene algo que se llama una redoma, donde guarda nuestras lágrimas. Pero no son las lágrimas, hermanos, de envidia, no son las lágrimas de cólera las que Dios guarda, no, hermanos. Dios guarda las lágrimas de quebrantamiento, las lágrimas de arrepentimiento por el pecado que hemos cometido. Muchas veces lloramos, hermanos, quebrantados porque hemos pecado en contra del Señor. Esas lágrimas el Señor las guarda en una redoma, hermanos. Eso es algo muy especial. Así es que ven que las lágrimas están relacionadas con el quebrantamiento. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué es eso de regar con lágrimas? Ay, pero yo no soy agricultor. No, no. Los que sembraron la palabra del Señor con lágrimas. Hay gente que cuando va a predicar, ora, hermanos. Y es que para ir a predicar, para compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, tenemos que estar orando anticipadamente. Y muchas veces el Señor nos lleva a llorar por el mal ajeno. Por eso les dije hace un momento, las lágrimas que el Señor sí guarda en su redoma son las lágrimas de arrepentimiento y las lágrimas por el dolor ajeno. No, si son lágrimas por el dolor propio, esas no, hermano. Si son lágrimas de autocompasión, esas no las recibe el Señor. Si son lágrimas de, ay, pobrecito de mí, a mí nadie me quiere, esas lágrimas no sirven. Las lágrimas que sirven son las lágrimas de arrepentimiento por el pecado y las lágrimas por el dolor ajeno. Son las únicas lágrimas que el Señor guarda. Segunda de Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Esto lo está diciendo Pablo, los escribí con muchas lágrimas. Pablo estaba escribiendo las cartas y estaba llorando, hermano. Os escribí con muchas lágrimas para que fueseis contristados. Perdón, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Si está llorando, no es para que ellos se pongan tristes, porque él estaba llorando, no, es para que sepan cuán grande amor tiene. Está llorando, hermanos, por la iglesia de Corinto. Así es que, hermanos, llorar habla de quebrantamiento. Veamos el Salmo 66:6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas.
y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, ven que el llorar es necesario. Las lágrimas nos limpian el alma, hermanos. Necesitamos llorar en la presencia del Señor. Llorar tiene que ver con el quebrantamiento y aquí viene la explicación. Llorar es una evidencia externa del quebrantamiento interno del corazón y el espíritu. Por eso se dan cuenta, tenemos que ser demostrativos. Si yo estoy arrepentido, hermano, se tiene que demostrar. Si tengo dolor por el mal ajeno, si tengo dolor por mi prójimo, lo tengo que demostrar. Son demostraciones del espíritu, pero a nosotros es a los que nos da el poder. La número 7, hermanos, orar juntos. Orar juntos tiene que ver con la unidad, pues tiene algo de sentido, ¿no? Hechos 1:14, y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto los mantenía unidos. Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Ve, alzaron unánimes. La voz es porque estaban orando, pero estaban unidos. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Marcos 11:17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, la oración nos da unidad. Y déjenme contarle un principio bíblico que lo pueden aplicar los esposos, por favor. Esposo y esposa que me está viendo en esta ocasión, está teniendo problemas en su casa, están teniendo dificultad para tener unidad, les está costando. El esposo piensa de una manera y la esposa piensa de otra y no se ponen de acuerdo. Y cuando hablan pareciera que están hablando Torre de Babel. Uno dice una cosa y el esposo lo malentiende. El esposo dice una cosa y la esposa la malentiende y no tienen unidad. Présteme atención, como si estuviera un celular, le hago présteme atención, por favor. Es importante lo que le voy a decir. Este principio bíblico lo escuché la primera vez de nuestra querida doctora Hicks. Y acabo de comprar un libro hace poco y lo acabo de leer y le dije a mi esposa, increíble que alguien más encontró el mismo principio bíblico. Y aquí va. La doctora Hicks en una de sus prédicas en una ocasión dijo que en la iglesia de Indiana a los jóvenes que estaban comprometidos para casarse, oiga bien, a los jóvenes que estaban comprometidos para casarse, no les permitían que oraran juntos. Yo cuando lo escuché dije, ¿ah? ¿Cómo no les permiten que oren juntos si es lo mejor que pueden hacer? Y esta es la explicación que daba la doctora Hicks. Decía, a los jóvenes que están a punto de casarse, no les permitimos que oren juntos porque el orar juntos les va a dar unidad en el espíritu. Y una vez que unen su espíritu, van a unir su alma y por último van a terminar uniendo su cuerpo y van a caer en pecado y eso no queremos. Por eso no les permitimos orar juntos. Me hizo todo el sentido del mundo. En breve les voy a mandar el libro para los esposos, es solo para esposos, lo compré hace no mucho, y el autor del libro dice que él a los solteros no les permite orar juntos, a no ser de que oren juntos en la iglesia o que oren juntos en un parque, dijo, pero nunca vayan a orar juntos en su casa si están solos. Pero este pastor agrega algo, y este es mi consejo para los casados. Y él dice, pero para los casados, por favor, oren juntos, esposo y esposa, oren juntos. Eso sí les va a dar la unidad que necesitan en el espíritu. Y dice
¿Qué cosa? Que cuando eran solteros querían orar juntos y ahora casados ya no quieren orar juntos. No oren juntos ahora. Y hermanos, lo menciono porque estamos hablando del principio de orar juntos. Pues hermanos, los hermanos podemos orar juntos y nos va a dar una hermandad, una unidad. Y a los esposos les va a dar una unidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hermano, si usted tiene problemas en su matrimonio, pruebe el orar juntos. Solo pruebe el orar juntos. La Biblia dice que uno hace huir a 1000, uno, pero dos hacen huir a 10,000, no 2,000, no 10,000. Así es que hay poder cuando nos unimos en oración con nuestro cónyuge para orar. Cerramos el paréntesis. Hermanos, orar juntos nos trae unidad. Hay poder en la unidad. La iglesia primitiva oraba junta y de ahí venía mucho de su poder y su victoria. Nos vamos a la demostración número 8, temblar. Hermanos, ay, perdón, no funcionó. Temblar, hermanos. Temblar, eso es bíblico, hermanos, temblar. O sea, pero ¿cómo así si no tengo frío? Bueno, acompáñenme. Temblar está relacionado con la separación del mundo. La separación del mundo. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este fue Saulo. Cuando el Señor se le apareció y el caballo lo bota, entonces Dios le habla y dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, temblando. Y hermanos, a partir de ahí, Pablo, o sea, Saulo en esa época, Saulo se separó del trabajo que él hacía, que era perseguir a la iglesia. Hermanos, cuando nosotros temblamos, estamos haciendo una demostración de que nos estamos separando. Jeremías 23:9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Ven que Jeremías también temblaba. Habacuc 3:16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Dice. Miren, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, o sea, temblé. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, también sube el pueblo de lo que invadirá con sus tropas. Hermanos, nosotros sí nos tenemos que separar. Y el temblar es una demostración de separación. En breve se lo voy a explicar, pero déjeme decirle algo. Se recuerda que los animales en el Antiguo Testamento, los animales mamíferos, se clasificaban de dos formas. Para saber que un animal mamífero era limpio, lo dije mal, los mamíferos limpios. Para saber que un animal mamífero era limpio, debía cumplir con dos características. Están los animales limpios y los animales inmundos. Los animales inmundos los judíos no se los comen hasta el día de hoy. Solo los animales limpios. En el Antiguo Testamento, los mamíferos, para que fueran animales limpios, debían tener dos características. Número uno, que el animalito rumie. Rumiar es como la vaca, hermanos, que se come su pasto, lo mastica y lo traga. Lo regurgita, así se llama ese efecto, que lo regresa de la panza, se lo saca, no sé cómo funciona eso, hermano, pero digo yo, perdón, tal vez como el reflujo, perdón, no sé si está correcto, pero la vaquita lo regresa a su boca y lo vuelve a comer. Y lo mastica por segunda vez y se lo traga. Y lo regurgita una tercera vez, hermanos, y lo vuelve a masticar y lo traga. Y lo regurgita una cuarta vez y lo vuelve a masticar y lo traga. Porque las vacas tienen 4 estómagos: panza, bonete, librillo y cuajar. Se llama librillo porque tiene la forma de un librito, librillo. Entonces, panza, bonete, librillo y cuajar. Así es que la vaquita come, pues, manda y regresa, manda. Eso es rumiar. Rumiar lo que significa es estar meditando en la palabra del Señor, estar meditándola, pensándola. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ay, no me va a faltar mi casa con piscina, no me va a faltar mi yate, no me van a faltar viajes, casas, no me van a faltar carros, porque dice, nada me faltará. Y seguimos meditando en la palabra del Señor, pero no me van a faltar problemas, porque dice, nada me faltará, nada. No me va a faltar la escasez, no me va a faltar la enfermedad, no me va a faltar las tribulaciones. Y sigue meditando en la palabra del Señor y se encuentra con que dice, Jehová es mi pastor
Y cuando dice nada me faltará, en el idioma original dice, fuera de él nada voy a desear. Ah, totalmente diferente a lo que yo había entendido al principio, pero eso es porque he estado meditando en la palabra del Señor. Entonces los animalitos, les decía, los mamíferos limpios rumiaban, pero la segunda característica era que tenían su patita partida, o sea, se le llama pezuña hendida. Las vaquitas tienen una patita partida. Por ejemplo, los cerditos tienen la patita doblemente partida. Pero ¿sabe qué significa la patita partida? La patita partida habla de separación. Se tiene que notar que yo soy diferente. Si soy cristiano, se tiene que notar en mi lenguaje, se tiene que notar en mi conducta, se tiene que notar hasta en mi forma de vestir, se tiene que notar que soy cristiano. No puedo ser igual que todo el mundo. Soy diferente. Eso es la pezuña hendida. Pero les decía, el cerdito la tiene doblemente hendida. Y el cerdito lo que representa es la hipocresía. Porque el domingo está separado del mundo. Sí, pero de lunes a sábado está separado de la iglesia y está unido al mundo. Por eso el cerdito representa la hipocresía. Pero esto habla de separación. Hermanos, temblamos cuando nos estamos separando del mundo. A eso es a lo que se refiere. Les explico. Punto 1 y punto 2. Punto 1. Con mucha frecuencia el pueblo cristiano se ve sacudido por el poder, ay, perdón, me comí una ahí, por el poder de Dios, porque el Señor está obrando algún tipo de separación. Cuando el Señor nos está separando, temblamos, hermanos. Yo no sé si han visto ustedes que cuando estamos orando por las personas empiezan a temblar. Nadie les dice que tiemble y empiezan a temblar. Bueno, eso es una demostración que se están separando el mundo. 2, una buena sacudida del Espíritu Santo quitará los espíritus de muerte, tibieza, esclavitud y hasta de enfermedad. Hermanos, cuando la gente está temblando, lo que está haciendo es que se está sacudiendo. Bueno, aquí está diciendo, si es una sacudida del Espíritu Santo, lo que está haciendo es quitándose algunos espíritus de muerte, de tibieza, de esclavitud y hasta de enfermedad. Y eso lo sabemos por testimonios de personas que cuando hemos orado por sanidad, ellos empiezan a temblar y como que hubieran sacado la enfermedad. Así es que, hermanos, temblar está relacionado con la separación. Caer postrado, hermanos. Caer postrado es bíblico. Daniel 10 del 8 al 11. Perdón, y caer postrado está relacionado con sumisión y entrega. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro. Miren, eso es caer postrado. Por eso les puse esta figurita, caer postrado. Y caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Hermanos, yo sé que eso no es muy común, que uno ponga su rostro en la tierra. Eso es caer postrado. O se hinca y pone su cabeza sobre su frente sobre el piso, o hay gente que se tiende totalmente como que estuviera acostado con el rostro hacia el piso. Y le voy a contar algo. Tuve en alguna época el privilegio de ir a las convenciones de nuestros queridos hermanos de México, perdón. Fui a las convenciones de México y, hermanos, ahí en el lugar donde estábamos era piso de cemento. O sea, no había alfombra, olvídese de esas cosas. Pero a casi todos los hermanos que los veíamos orando estaban postrados, acostados. Y nunca se me olvida, yo ya lo había practicado, pero lo había practicado en un lugar donde había alfombra o ponía un Kleenex o alguna cosita, hermanos. Pero en esa ocasión me impactó ver hombres y mujeres postrados, hermanos, orando, haciendo una sumisión y una entrega. Y nunca se me olvida que me postré y cuando me postré y me levanté, después del tiempo de la oración, alguien me dijo, ¿cómo se le ocurre poner su cara en el piso tan sucio? Y solo me vino a la mente una frase, hermanos. Si yo pongo mi cara contra el piso, discúlpeme, es polvo contra polvo, porque estamos hechos del polvo de la tierra. ¿Quién soy yo para no poner mi cara en el polvo si soy polvo? Así es que entiendo a Daniel cuando dice en el versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, dice. O sea, sobre mi rostro, pero lo puse en la tierra, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Por eso le dije, mire, tierra con tierra, polvo con polvo. Versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos.
así como un animalito. Versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ve, otro que estaba temblando. Pero se da cuenta, estamos hablando del caer postrado. Postrado es la cara al piso, hermano. Eso es postrado. Si usted está hincadito, pero está erguidito, solo está hincado, pero no está postrado. Postrado es la cara al piso. Daniel 8:7. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asomé y me postré sobre mi rostro. Aclara, sobre mi rostro. Me postré sin cárcel, pero sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así es que Daniel es un ejemplo clarísimo de poner la cara contra el piso, hermano. Caer postrado le dije que tenía que ver con sumisión y entrega. Por favor, vea Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uno cree que cuando él cayó en tierra, cayó sentadito en la tierra. No, no, cayó en tierra con su cara sobre el polvo. Apocalipsis 1:17. Y cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Esto fue Juan. Así es que, hermano, esta es una demostración de sumisión y de poder. Cuando nos postramos y ponemos nuestra carita al piso, estamos haciendo esa demostración de entrega y de sumisión. Caer postrado, ¿qué significa? Dice, es una posición de humildad y sumisión y se convierte en una expresión hermosa de insignificancia del hombre y de su entrega a la voluntad de Dios. Eso tiene que ver también. Las manos levantadas es entrega y estar postrados, el rostro en tierra, también tiene que ver con la entrega. Caer en trance, hermanos. Esto es importante. Hace poco me lo preguntó alguien. Mire, ¿qué pasa cuando ora por la gente y la persona se va para atrás? Bueno, así es como se le llama, caer en trance. Yo sé que la palabra trance lo han oído del lado del mal, del lado oscuro. Y por eso, uy, como trance. No, eso está en la Biblia también, hermanos. Caer en trance está conectado con la muerte, pero la muerte al yo, obviamente, no una muerte física, hermanos. Hechos 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Esto en el griego significa que cayó en trance, es un éxtasis. Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esto es caer en trance, es un éxtasis, hermanos. Así es como está conectado y esto tiene que ver con la muerte al yo. ¿Qué significa eso de caer en trance? Pues número uno dice, estas experiencias son para nosotros hoy de la misma manera que la iglesia primitiva las tuvo. Dos, cuando una persona está en trance o en un éxtasis, parece que está muerta o insensible a las cosas alrededor, porque está en algún lugar espiritual con el Señor. Yo no sé si recuerdan que Pablo dice en una de sus cartas, yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que ha ido al tercer cielo. La manera de poder ir a ese lugar o la manera como él fue porque cayó en un éxtasis. Hermanos, cuando uno cae en un éxtasis, el cuerpo es el único que está aquí, hermanos. Y obviamente el alma, porque sigue teniendo vida. Pero el espíritu, hermanos, está en un lugar espiritual con el Señor. Por eso es que cayó como muerto. No está muerto, pero cayó como muerto. Y hermanos, esa es una experiencia también que debemos tener. Es una expresión del Espíritu Santo, una manifestación, una demostración y de poder. Cuando se ora por las personas y las personas caen. Vamos por la 11, labios temblorosos. Eso de que los labios tiemblan, eso es bíblico, hermanos. Bueno, por favor, acompáñenme. Los labios temblorosos tienen que ver con la humildad. Si a usted en la iglesia un día le tiemblan los labios, como que tuviera frío, es así más o menos. Una cosa es que tiemble el cuerpo y otra cosa es que tiemblen los labios. Son cosas diferentes. Pero cuando tiemblan los labios es como que tuviera frío. Vea lo que dice. Isaías 33:19. No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que comprendas. Aquí la expresión en hebreo lengua tartamuda significa labios que tiemblan. A eso significa. Y los labios están temblando. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos
labios que tiemblan, y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Eso es por humildad, hermanos. Entonces los labios tiemblan. Primera de Corintios 14:21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios, y en griego, porque el Nuevo Testamento es griego, significa labios temblorosos, hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. El Señor dice que nos iba a hablar con labios temblorosos, con labios de humildad. Así es que esa es una demostración también, hermanos. En Habacuc se menciona y dice, oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz, aquí mire, se lo dice más claro, temblaron mis labios, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Labios tartamudos y temblorosos son un símbolo de humildad e incapacidad para expresar apropiadamente y pronunciar lo que se está tratando de decir. Hermanos, cuando uno está nervioso en lo natural, cuando uno está nervioso ante una situación o algo, uno no puede hablar. En lo espiritual, tiene que ver con la humildad, la incapacidad de expresarse. Por eso tiene que ver, hermanos, con la humildad. No puedo hablar porque estoy compungido. Y eso es una demostración de humildad delante del Señor. Y esta es la última, hermanos, gemir. ¿Gemir es bíblico? Bueno, si está en el estudio bíblico, con las citas, por favor créame que es bíblico. Gemir, hermanos, está conectado con la agonía. Si usted ha pasado por situaciones difíciles en su vida, si usted ha pasado por situaciones de extremo dolor, ha estado en medio de una tribulación, ha estado en medio de un desierto, estoy seguro que usted ha gemido. Yo no sabía estos principios, pero cuando fue mi primera prueba con el nacimiento de mi hijo, créame que yo gemía en mi carro, de la casa al trabajo y del trabajo a mi casa. No sabía, hermanos, que era una demostración, pero eso estaba dentro de mí. Lea por favor conmigo Romanos 8:26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice el Espíritu. ¿Ve? Es una demostración del Espíritu, es una demostración de poder. Gemidos indecibles con agonía. Y es que, hermanos, déjeme decirle algo. ¿Sabe por qué la gente no ora? Es mi opinión. La gente cristiana, ¿sabe por qué la gente cristiana no ora? Yo le diría que el 80%, el 90% de la gente cristiana no ora. ¿Sabe por qué no ora? Número uno, por ignorancia. Por ignorancia, porque no saben cuán necesitados son de Dios. Porque si no fueran ignorantes y se dieran cuenta de cuán necesitados son, estaríamos orando día y noche. Pero no oramos porque somos ignorantes, que somos necesitados. Hermanos, somos pobres espirituales y no le clamamos al Señor. Así es que, número uno, yo pienso que la gente cristiana no ora por ignorancia. Pero ¿sabe dos por qué? Porque no tienen una desesperación, como que no tienen una angustia. Recuerde cuándo han sido los momentos en los que usted ha orado con desesperación, cuando ha tenido un problema. Pero cuando el Señor lo sana, o el Señor le da la provisión económica, o el Señor le resuelve el problema y dejó de orar, porque ya no había agonía. Por eso es que el Señor nos manda situaciones difíciles, para que aprendamos a orar, a gemir, hermanos. Por eso es que el Señor las manda. Vea lo que dice aquí en el 27 para finalizar. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Segunda de Corintios 5:2 y 5:4. Y por esto también gemimos, dice el apóstol Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, estamos orando por las cosas celestiales, pero con agonía, como que necesito de verdad, Señor, mi herencia espiritual. Versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, agonía, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermanos, no solo tenemos agonía por los problemas, no, tenemos agonía porque queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos agonía cuando el pecado nos está envolviendo, y si somos creyentes verdaderos y genuinos, tenemos agonía porque el pecado está ganando la batalla dentro de nosotros. Jueces 2:18 dice: y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Sí hay espacio y sí es válido, hermanos, gemir por los problemas que tenemos, naturales, de esta vida, de esta tierra, pero también debemos gemir por las cosas espirituales. Pero en el caso de los jueces dice, mire, Dios, lea esta parte, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hermanos, es que gemir es una oración. Cuando gemimos estamos orando. Por eso leímos en Romanos, y el Espíritu intercede a través de nosotros con gemidos indecibles, gemidos. El gemir es una oración, pero es una oración de angustia, es una oración de agonía. Eso es el gemir. Por eso sí debemos aprender a gemir. Esta es la explicación. El gemir se manifiesta cuando hay una profunda carga o una gran necesidad de oración que causa una agonía de espíritu, demostrada por gemidos que frecuentemente no pueden ser expresados con palabras comunes. Hay un momento donde ya no puedo expresarme con palabras, hermanos, es solamente con ruidos. Es algo que viene desde lo más interior, desde lo más íntimo, de mis entrañas. De ahí sale ese ruido, hermanos, y ese es el gemir, porque es una angustia. Así es que, queridísimos hermanos, hemos terminado con el tema, hermanos, de las demostraciones del Espíritu. Yo espero que esto les sirva a ustedes para hacer este tipo de demostraciones, tanto en la iglesia como en su casa, en su vida devocional, que hagamos estas demostraciones. Si nunca ha danzado, ¿por qué no empieza danzando en su casa usted solito? Porque tal vez al principio le va a dar vergüenza. Yo, hermanos, tenía mucha vergüenza cuando empecé danzando, pero hasta que entendí. ¿Se recuerdan cuál es la insignia de la tribu de Judá? La tribu de la alabanza. Judá es alabanza. ¿Cuál es la insignia? Es un león. ¿Y saben qué come el león? El león come carne. Así es que cuando yo empecé a danzar, empecé a entender, hermanos, que el león se está comiendo la carne, mi carne, cada vez que danzo, porque yo decía, ay, dancé en el retiro de jóvenes la primera vez, pero aquí en la iglesia pensaba yo, no, atrás está la hermana, me va a ver, atrás está alguien más, me va a ver. Hermano, estudie de nuevo las demostraciones del Espíritu, llévelo en oración, que el Señor se lo confirme. Si algo le parece que no es así, por favor, ore y estudie su Biblia. Y una vez que se lo confirme, hágalo. Los invito a orar, hermano. Padre nuestro, una vez más te damos gracias en esta noche. Y gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias porque en tu palabra estamos aprendiendo a través de lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo a ser demostrativos, Señor. Y es que si ya está sucediendo un cambio en nuestro corazón, tiene que haber un cambio afuera también. Se tiene que manifestar, se tiene que demostrar. Ayúdanos, Señor, a ser seres demostrativos. La gente del mundo es más demostrativa que nosotros, tus hijos, Señor, y por eso te pedimos perdón. Y perdónanos porque tal vez algunos de nosotros, cuando estábamos en el mundo, fuimos más demostrativos para el diablo de lo demostrativo que estamos siendo para ti, Señor. Y perdónanos porque tal vez muchos le dimos al diablo más de lo que te estamos dando a ti, y por eso te pedimos perdón, Señor. Señor, ayúdanos a ser demostrativos. Señor, la gratitud es algo que se tiene que demostrar. El amor es algo que se tiene que demostrar. El gozo es algo que se tiene que demostrar. Señor, ayúdanos a ser demostrativos. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, reafírmala en nuestra vida y en nuestro corazón, pero sobre todo, ayúdanos a ponerla por obra, porque son las demostraciones del Espíritu Santo y que nos dan poder. Poder para crecer, poder para avanzar, poder para conquistar nuevas áreas en nuestra vida. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos. Y Espíritu Santo, te damos gracias por tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.